Bueno, hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hacer una presentación sobre las bacterias lácticas, importancia en los alimentos y sus efectos en la salud. Este grupo está conformado por Verónica Ríos Vergara y Sebastián Castaño. y quienes hablan en estos momentos, Freddy Hoyos. Vamos a ir al inicio con las bacterias lácticas, ¿cierto? Sabemos que principalmente las bacterias lácticas están en la parte de nuestros alimentos, ¿cierto? Ya que los alimentos son una fuente de nutrientes, ¿cierto? En ellos encontramos un cultivo ideal sobre las multiplicaciones de esas partes pues, de la familia microbiana, ¿cierto? En este enfoque están pues, las bacterias lácticas, ¿cierto? Ya que estos son microorganismos que tienen diversas aplicaciones como tal. Al hablar de las bacterias lácticas nos enfocamos principalmente en las fermentaciones de los alimentos. Entre ellos está pues, lo que se ve prácticamente en fermentaciones como en la parte de la leche, las carnes y vegetales. De fermentación nosotros podemos hablar un poco de las materias primas, ¿cierto? En estas materias primas están conformadas pues, de que la leche con la parte de estas mismas bacterias lácticas. En la fermentación hablamos principalmente de la leche, sale lo que es la parte del queso. Las carnes, pues lo que es la parte de embutidos, la parte de los curtidos, y para hablar también de los vegetales encontramos pues los ensilados, ¿cierto? Eso, principalmente también la parte lácticas encontramos también los yogures, ¿cierto? Pero nos enfocamos en las bacterias. ¿Qué son las bacterias lácticas? Las bacterias lácticas, como lo dice, son un grupo de microorganismos representados por varios géneros con características morfológicas, ¿cierto? Hablando de morfología, pues encontramos la parte que son bacterias anaeróbicas. Tenemos que recordar que las bacterias anaeróbicas son bacterias que no tienen oxígeno, o sea que pueden estar en unos ambientes muy extremos que no tienen oxígenos y ellas pueden multiplicarse y reproducirse ahí, ¿cierto? Al hablar también de que son bacterias microaerofílicos que posteriormente que pueden sobrevivir a niveles inferiores de oxígeno, ¿cierto? Estas bacterias lácticas, como lo dice, producen ácidos lácticos como el único o principal producto de la fermentación de carbohidratos. ¿Qué quiere decir eso? De que estas bacterias tienden a sobrevivir, ¿cierto? Y lo encontramos muy fácil en los alimentos de nosotros, como lo decía pues, en la parte de la introducción. Entre estos pues, está la parte de la leche, como la parte de la fermentación entre los yogures, kumis, ¿qué más? El queso, por ejemplo, ¿cierto? Como lo dice, su característica es que son cocos o bacilos gram positivos. Al hablar de cocos tenemos pues en la parte de los microscopios podemos observar que siempre tienden a ser circulares, ¿cierto? Tienen su benzidina negativas, carecen de citrocromos y bueno, principalmente como les decimos, no reducen el nitrato a nitrito. Y están principalmente en los productos de la fermentación de carbohidratos. Bueno, la clasificación. Los géneros, estas bacterias de ácidos lácticos tienen diferentes géneros basados con principios de morfología y modo de fermentación de glucosa. Entre estos se dividen en dos: homofermentativas y heterofermentativas. ¿Qué son homofermentativas? Cuando hablamos de homofermentativas y de heterofermentativas es como un modo de clasificación de géneros. Entonces, homofermentativas solamente puede producir ácido láctico, en cambio la heterofermentativa produce ácido láctico y otras sustancias más. Listo. Para el crecimiento, estas bacterias en el crecimiento tienden a estar en diferentes temperaturas, ¿cierto? Y bueno, la configuración de ácidos lácticos habilitada para crecer la concentración de sal y tolerancia ácido o alcalínica, o sea, porque pueden estar en los dos ambientes, tanto muy ácidas como no ácidas, ¿cierto? Dependiendo pues la parte del pH. Pero siempre se encuentran en la parte de entre 4,2 a 4,5 en la parte de la escala pues, del pH como tal, ¿cierto? Sabemos que existen los siguientes géneros de bacterias. Yo les voy a hablar de algunas porque siempre son bastanticas. Entre ellas está Aloinococcus, que es un género de bacteria también que encuentra en la parte de la fermentación, Carnorobacterium, Globicatella, Dolosigranum. Pero vamos a hablar principalmente con los géneros representativos, que es Lactobacillum, Bifidobacterium,
Pediococcus, Streptococcus y Leuconostoc, ¿cierto? Acá vemos pues de que una de las principales en las cuales siempre se encuentran bastante, que no se ve mucho, ¿cierto? Que sí se ven mucho en la parte de los lácteos, de las partes de los cárnicos, son Bifidobacterium y Lactobacillus, ¿cierto? Esas son las clasificaciones, por lo cual siempre tenemos un poco de conocimiento sobre estas bacterias de ácido láctico. Bueno, características fermentativas de las bacterias lácticas. Entonces, como les veníamos diciendo ahora, que les contaba de que habían heterofermentadoras y homofermentadoras, les daba como una diferencia de que las homofermentadoras producían solamente ácido láctico y en cambio las heterofermentadoras producían ácido láctico y otra sustancia más. ¿Esto por qué las agrupan? Porque basado en eso que ellos producen el ácido láctico, la sustancia que le da la fermentación en el producto final. ¿Qué más les puedo decir? En la industria alimentaria son conocidas también como homolácticas o heterolácticas, ¿cierto? Es como igualito a eso de fermentadoras. La que tiene más influencia o la que se utiliza más en la industria alimenticia son las heterolácticas, por lo que producen la bacteria ácido láctica, la bacteria no la sustancia. Es importante saber pues de que además de los alimentos como la parte de las leches, de las carnes, hasta de las ensaladas, bueno, hortalizas principal, también podemos encontrar estas bacterias de modo fermentadoras en la parte de los vinos y de la cerveza, ¿cierto? Hemos escuchado mucho la parte por esta región, lo que son la chicha, que también al ingresarla pues a un balde o a un recipiente en la cual se tiene sin oxígeno, se deja un cierto tiempo para que las bacterias empiecen a fermentar la parte de los bueno, si hablamos de un poco de chicha, hablamos pues de la parte de los frutos como tal, y ya después de cierto tiempo empieza ya su reproducción como tal para generar ya la fermentación. Bueno, entonces otra cosa importante es que los compuestos que ellos producen dependen mucho del sabor y del aroma que ellos tienen. Sabor, sí, olor, que sabemos pues que siempre representa mucho eso, ¿cierto? Porque tienden a ser algo pues muy rico. Usted sabe que cuando usted ve que la leche está buena, perdón, el queso está bueno, es fácilmente para la parte comestible. Entonces sí es muy importante saber eso. Bueno, fuentes de bacterias lácticas usadas en alimentos fermentados. Entonces, desde hace tiempos, la primera fuente que tenemos es la tradicional, ¿cierto? Que lo podemos encontrar en las mismas materias primas y de acuerdo al número le permite crecer, ¿cierto? Esta es una de las fuentes de las bacterias lácticas que usamos en alimentos. Otra es el material de una fermentación previa, por ejemplo, suero de manufactura de quesos usado por inocular un nuevo lote. Entonces, aquí es cuando ya añadimos, aquí tenemos también cultivos que son añadidos y contienen una o más cepas definidas propagadas como cultivos puros, ¿cierto? Espera, hablando un poco de la leche, perdona ahí, nos dicen pues que son, para la fermentación, por ejemplo, en la lactosa, por decirlo así, ¿cierto? Producen metabolitos, producen ácido láctico, etanol también, bacteriocinas y muchos otros compuestos pues que también conservan la parte de la leche. Bueno, y a veces también cuando añadimos aditivos o que le añadimos un cultivo, tenemos ya una cepa identificada. Esto es lo que nos causa lo que hablábamos ahora del sabor, de la contextura. Eso era lo que decía. O totalmente descremada, concentrada o sustituida. Total o parcialmente en leche descremada en polvo, pasteurizada o esterilizada y fermentada por medio de microorganismos específicos. Las principales funciones de las bacterias acidolácticas en lácteos son la producción de ácido, en la inhibición de microorganismos indeseables, la reducción de riesgos higiénicos, la coagulación de la leche, la sineresis del lactosuero, la reducción del contenido de azúcares, la formación de aromas como los producidos por el diacetilo y acetaldehído en la mantequilla. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que en el momento en que
hemos visto que cuando la leche no es fermentada para crear quesos o yogures y todo eso, la leche también tiene que tener, o sea, si lo dejas siempre con oxígeno y a cierto tiempo, ya van a tener otros diferentes estilos de bacterias que son las que son patógenas. Claramente, al ser patógenas, tienden a ser bacterias malas para nuestros organismos como tal, ¿cierto? O sea que mire que también en la parte, por ejemplo, la parte lactosa y también en las carnes, pues tienden a generar esos dos estilos de bacterias. Sin oxígeno genera pues la parte de bacterias de ácido láctico. Y con oxígeno ya es otro tema muy bacano, que es la parte de bacterias patógenas, ¿cierto? En la cual sí dan enfermedades. Bueno, entonces algo muy importante de estas bacterias acidolácticas es que inhiben a los patógenos, a los microorganismos indeseados. Listo, nosotros acá vemos un cuadro, ¿cierto? En la cual podemos ver los productos que se hacen en las industrias, porque realmente las mismas industrias hacen cultivos de estas bacterias de ácido láctico para la parte de estos productos como tal. Por ejemplo, en el yogur, las bacterias principales para el yogur están el Lactobacillus bulgariscus, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidopilus y Streptococcus thermophilus, ¿cierto? Sabemos que estas bacterias, este yogur pues como tal se puede ver en la parte de la industrialización o en la parte pues en los hogares también, que hay mucha gente pues que hace. Se necesita principalmente estas bacterias para que la leche pues tenga una buena fermentación y poder llegar a la parte de la materia prima que es el yogur. Sabemos que estas bacterias son muy importantes porque con ellos provee sabor, gustos, la suavidad y la calidad. Promueve también la parte de la cuajada, mejora la digestión. Sabemos que estas bacterias de ácido lácticos es muy importante para nuestro cuerpo, pero ahorita vamos a hablar un poco sobre el tema. Bebidas fermentadas a base de leche, ¿cierto? Tenemos otros estilos de bacterias, aunque hay algunas bacterias de ácido lácticos también están compuestas con el yogur. El queso también, pues estamos con el Streptococcus lactis, Streptococcus dialectis, promueve la cuajada y provee aroma y sabor. Cada una de estas bacterias tienden a tener ese funcionamiento, ¿cierto? Que lo principalmente pues es que sabemos que cuando vamos a hacer las materias primas como tal, tengamos y podamos consumir de la mejor manera y que esas bacterias también nos ayuden con nuestro organismo. Entonces, esta es la principal, pues uno de los cuadros en la cual siempre se ve la parte de la materia prima con la parte de la lactosa. Bueno, ahora en este cuadro lo que tenemos es las principales especies que utilizamos en la industria, ¿cierto? Y las aplicaciones. Entonces tenemos este género Streptococcus y aquí tenemos la especie y las aplicaciones. Lo que vas aquí en este cuadro es mostrarnos las bacterias que son más utilizadas en la industria alimenticia y nos da el género, las especies y las aplicaciones. Lo mismo en las bacterias lácticas y probióticos. Estas son las bacterias que se utilizan pues, para hacer los probióticos. La Lactobacillus, la Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium, y estas en sí son las bacterias más comunes que se utilizan para hacer los probióticos. Bueno, ya los beneficios en la salud atribuidos a los prebióticos es el mantenimiento de la flora intestinal y tratamiento de problemas digestivos. Como sabemos, el consumo de productos de lácteos fermentados y células vivas de bacterias acidolácticas han sido sugeridas para controlar los diferentes tipos de diarreas y la inhibición efectiva del crecimiento de cepas gastrointestinales efectiva de Escherichia coli, colitis y úlcera péptica. También en la modulación del sistema inmunológico, ciertos componentes celulares de las bacterias probióticas actúan como inmunomoduladores, es decir, que promueven el ataque inmunológico en contra de células malignas. Activan los macrófagos y linfocitos, lo que conlleva a la resistencia del huésped a los patógenos. El uso de la intolerancia a la lactosa. Los probióticos ayudan a generar más lactasa, enzima que se necesita para poder consumir la lactosa, ayudando a que el intestino delgado pueda sintetizar esta enzima. La reducción del cáncer de colon. Ha sido evidenciado un efecto de bifidobacterias sobre la modulación de la actividad enzimática en las poblaciones bacterianas del colon, las cuales a su vez podrían estar asociadas a enfermedades cancerígenas. La disminución del colesterol sérico
se han realizado ensayos en los que se menciona una disminución en el suero sanguíneo. Listo, nuestra conclusión principal, podemos decir pues, de que es importante conocer muy bien sobre los temas de bacterias de ácido láctico, sabiendo que ayudan también a nuestros organismos a combatir las bacterias entopatógenas, ¿cierto? Nuestro objetivo era dar esa conclusión pues, de que igual eso lo necesitamos para la parte de las producciones de agroindustria, que generan mucho la parte de la fermentación como tal en las lactosas, en los alimentos como tal. Y sabemos que también podemos dar una investigación sobre los beneficios que tienen estas bacterias de ácido láctico. Nuestra bibliografía lo buscamos pues en arama.uam.mx, 8080 ADLE, ¿cierto? Ahí buscamos el documento como tal, fue una sola documentación. Y bueno, agradecemos pues la atención, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego compañeros.